Buenas tardes. Mi nombre es Julio Fermo, soy el director de la maestría en finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella. En esta ocasión vamos a hablar sobre escenario macro global y el futuro del ecosistema fintech. Este panel se inscribe dentro de lo que nosotros llamamos espacio de pensamiento. Es el último panel del año. Y para este panel tenemos un grupo de invitados de lujo. Los voy a ir nombrando y a partir de ahí arrancamos, si les parece bien, con el panel. Juli Josovich, profesor de la maestría, magíster en finanzas de la UTDT, analista de mercados financieros y socio de la consultora Rubén Ulloa, especializado en asesoramiento en mercados financieros a bancos, sociedades de bolsa e inversores individuales. Lo tenemos a Ignacio Plaza, Managing Partner de Draper Signos, presidente de la Cámara Argentina de FinTech, Board Member de Matt Farrofex y presidente de Primary Ventures. También contamos con la presencia de Andrea Oteiza, socia a cargo de Deal Advisory de KPMG en Argentina. Y por último, Federico Díaz Ascuena, Head de M&A Deal Advisory también del equipo de KPMG en Argentina. La idea es, bueno, en primer lugar, compartir el tópico, ¿no? Escenario macro. Juli nos va a comentar cómo fue, digamos, el anuncio que hizo la Fed en el día de hoy, cómo imagina que ese anuncio va a impactar en el ecosistema de VC, fundamentalmente VC relacionado con FinTech, y a partir de ahí el resto de los panelistas va a dar su mirada. La idea es que el panel, digamos, hable algo así como 45 minutos, 50 minutos, y después de esta exposición vamos a abrir Q&As, donde los asistentes pueden ir haciendo preguntas in the meantime, ya sea a través del chat o levantando la mano para que, bueno, puedan plantear sus inquietudes y el panel pueda ir evacuándolas. En primer lugar, bueno, agradezco al panel, agradezco también a todos aquellos que se sumaron como parte de la audiencia, y arranco con vos, Juli. Contame una cosita, ¿cuál es tu mirada respecto a lo que dijo la Fed hoy? Contanos qué viene ocurriendo y qué deberíamos imaginar para el corto, mediano y largo plazo. Creo que estás muteado, Juli, creo que estás muteado. Muteado. Ah, ahí salió. Hola, ¿se me escucha ahí? Ahí está, ahora te escuchamos. Juli, adelante. Perdón, no sé qué pasó. Bueno, gracias Julio por la invitación, por formar parte de esto. Así que bueno, en línea con lo que me consultabas, traje ahí algunas placas como para poner en estado de situación a todos de cómo es que llegamos hasta acá, de cómo es que, digamos, estamos en este contexto del mundo del VC. Bueno, ya ahí lo presentó también a Nacho, a Federico y a Andrea. A ver, ¿cómo llegamos hasta acá? Porque vamos a ver un momento en donde estamos en un escenario en donde el VC cambió completamente respecto a lo que estábamos viendo en el último año, en 2021 en realidad. Este 2022 fue un año muy difícil para el mundo del VC y estamos en medio de un contexto internacional en donde la palabra es la inflación, no solo en Estados Unidos, bueno, ni que hablar en Argentina obviamente, pero no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, en Reino Unido, en Canadá, en países como Nueva Zelanda, Australia. El mundo está preocupado por la inflación y en ese sentido también los bancos centrales están preocupados por la inflación. Hemos tenido en Estados Unidos en particular, pero a nivel global en general también, es que la inflación ha tocado máximo desde los años 80, lo cual es un contexto completamente excepcional, respondiendo a la suba de precios a la política ultra expansiva que se dio durante la pandemia, la apertura macroeconómica que se dio después de las cuarentenas en los distintos países, y los cuellos de botella generaron una disparada inflacionaria muy fuerte, y que a partir de eso, como contraposición a la política monetaria ultra laxa de la pandemia, sobrevino después un escenario de mucha contracción monetaria, no solo en Estados Unidos, sino también a nivel internacional. Esa contracción monetaria implicó un contexto de liquidez mucho menor respecto a lo que estábamos acostumbrados. La tasa de interés la ubicaron ahora en el rango de 4,25, 4,25, y entonces en ese escenario estamos en los niveles de tasa más altos desde 2007 en Estados Unidos, y uno observa
Este es el último dato de inflación en donde, bueno, estamos en estos niveles. Hoy la Fed decidió subir la tasa en el rango de, perdón, 4,25, 4,5. Las tasas de interés de los bonos del Tesoro americano respondiendo al ciclo hawkish de la Reserva Federal, el ciclo de tightening de la Reserva Federal, llevando que los rendimientos también toquen en niveles más altos de 2007-2008, lo cual implica un contexto muy adverso para los mercados, para las acciones y para lo que tiene que ver la parte corporativa, las compañías también. Hoy es importante hablar de esto porque hoy se dio la decisión de tasa de la Fed, la última reunión del año, y en donde quizás el dato más importante sobrevino que la Fed proyecta una tasa que se va a mantener alta por más tiempo y elevó su tasa de interés objetivo, su tasa de interés target, su tasa de interés terminal en niveles de 5,1, lo cual sería asociado a un rango de entre 5 y 5,25. Y esto implica que recién para 2024 vamos a volver a ver un escenario de tasas a la baja, en donde la Fed vuelva a bajar la tasa a 4,1, desde donde espera que esté en 5,1 en 2023. Entonces, lo que viene prometiendo Powell hace tiempo es que las tasas van a estar altas por más tiempo, porque la inflación todavía no converge hacia niveles que la Fed se siente cómoda con relación a su objetivo del 2%, y entonces la Fed tiene más trabajo por hacer hacia adelante. Este gráfico del balance sheet de la Fed refleja algo que es extremadamente duro para lo que vamos a hablar hoy, que es el tema del VC, que es que la liquidez global fue terriblemente excepcional durante los años de la pandemia de 2020-2021. Eso favoreció enormemente al VC, al funding de las compañías, de la fintech, pero que ese ciclo se agotó. Hay una correlación muy fuerte entre el techo del balance sheet de la Fed con relación al funding a nivel global, porque vamos a ver que el funding hace pico en el primer trimestre y segundo trimestre del 2021, en línea con la expansión de la hoja de balance de la Fed. Y la Fed proyecta que la hoja de balance seguirá en contracción hacia adelante, lo cual probablemente sea un desafío también para lo que es el funding. Hemos visto no solo suba de tasas en Estados Unidos, sino también en Canadá, en Australia, en Europa, en Reino Unido, digamos, todos los países han desarrollado digamos, una política contractiva muy agresiva, quitando liquidez y siendo muy contractivo para poder bajar la inflación. Eurozona, el Banco Central de la Eurozona subió la tasa, o sea, este ciclo hawkish no solo se da en Estados Unidos, sino por ejemplo en Europa también, en donde ha aplicado la política contractiva de suba de tasa más agresiva desde que se creó el Eurogrupo. Así que también en este escenario de alta inflación, el Banco Central de Europeo respondió con una suba de tasa históricamente agresiva. Se espera que ahora en diciembre, esta semana, suba de vuelta la tasa y que la siga subiendo en febrero y en marzo el año que viene. Lo mismo que ocurre con la Fed. Y entonces en este contexto hawkish y en este contexto más bien de política monetaria contractiva del ciclo de tightening de la Fed, claramente sobrevino un bear market para los activos financieros, en particular para todos los activos financieros, para las acciones y para los bonos. Si uno ve el S&P en todo este escenario en donde la Fed aplicó una agresividad muy fuerte en la suba de tasas, generó una caída muy fuerte en las acciones. El S&P 500 cae 17% en lo que va de los máximos, desde sus máximos en lo que va del año. Casi 30% pierde el Nasdaq. Pero quizás, y ahí sí ya llegando un poco más a lo que es nuestro tema en el día de hoy, la parte donde más se vio perjudicada, no solo en este año en particular, pero ya viene desde antes también, es en el mundo de tecnología de crecimiento a largo plazo, lo que es el mundo fintech y demás, bien explicado en lo que respecta con los precios del ETF ARK, que tiene una gama de ETF muy amplia. Si uno ve el ARK Fintech, cae 75% de los máximos. Es decir, que las valuaciones en el mercado de las compañías fintech se desplomaron, ¿sí? Incluso operando debajo de los mínimos de la pandemia. Si uno ve toda esta ARK, ¿no? Tenés el ARK Innovation, que es el ETF insignia de ARK Funds, que responde justamente a compañías de crecimiento a largo plazo, 76%, en la fintech 74%, ARK Genomics 71%, ¿no? Con lo cual hemos visto caídas del 70%, 75% en general en todo este tipo de acciones. Y en este implica entonces que estamos en un escenario muy adverso para lo que es el mundo fintech y para lo que entonces también implica digamos,
todo el ecosistema en general. Pero como digo acá, volvamos a lo nuestro, ya contextualizados en este escenario inflacionario, una respuesta de los bancos centrales aplicando política monetaria contractiva, subiendo la tasa de manera muy agresiva, y generando un desplazamiento muy fuerte en las tasas de los bonos del Tesoro americano. Las acciones se contagian del bear market en los bonos, y entonces tanto por contagio con el mercado de bonos como también por cuestiones de evaluación, si la tasa sube, el valor actual de las compañías tiende a ser menor, entonces las acciones terminaron cayendo. Y por último, entonces, el mundo del fintech y de las compañías tecnológicas de crecimiento a largo plazo se vieron fuertemente afectadas en este último tiempo. Todo eso tuvo un impacto natural en lo que es el funding, ¿no? En el funding de todo lo que es el ecosistema. Y si uno ve en términos acumulados, vamos a ver en general en todas las mismas filminas que el pico del funding se da entre el tercer trimestre de 2021 y en el cuarto trimestre de 2021 también. Y desde ahí hay un colapso, digamos, brutal en lo que respecta tanto en el funding, en el valor total, así como también en la cantidad de deals. Es decir, hubo una contracción en todo el negocio en relación a esto. Si uno ve el funding total, 62%, con una caída del 15% de los deals respecto de sus máximos que se dieron en el 2021. Bueno, un gráfico similar. Este es un informe que ustedes siempre lo pueden ver en CBS Insight, tiene muy buena información con la actualidad del ecosistema fintech, que es una fuente de información muy importante. También, bueno, acá tenemos un gráfico de KPMG que muestra exactamente lo mismo en relación a la actividad del venture capital en Estados Unidos, una contracción que vuelve a niveles de 2020-2021. Si lo vemos en términos sectoriales, vemos exactamente el mismo escenario. Hay una contracción en la cantidad de deals del 44% respecto de los máximos que se daba en 2021, con una baja en el 66% en relación al funding. En banking lo mismo, 44% de la contracción, 85% se contrae el funding, 1.2 billion en el último cuatrimestre contra 8.3, 8.4 billion que se habían dado en el segundo trimestre de 2021, o sea, una contracción notable, respondiendo a este escenario de que hay menos liquidez en el mundo. Esa menos liquidez genera un impacto directo. El dinero barato, el dinero que fluía por todos lados se acabó, y eso claramente lo siente todo el ecosistema de fintech y obviamente en lo que respecta al funding. Yendo al digital lending, lo mismo, 31% menos de deals hoy respecto de los máximos que se daban en 2021, y en cuanto al volumen, el funding colapsó desde 7.7 a 2.1 billion en el último cuatrimestre. Lo mismo en Insurtech, 23% menos de deals, 57% menos de funding. Capital Markets, 24% menos de deals, 84% menos de funding este cuatrimestre respecto al mejor momento de 2021. Y también, ya para generalizar, el tema de los mega rounds, los rounds con enorme capitalización de aporte de capital, 66% cayeron en la cantidad de deals respecto al mejor momento de 2021 y una contracción del 75% en cuanto al funding. Y si una vez interesante que remarcan de CBS Insight que en el último cuatrimestre los deals que se dieron en Estados Unidos cayeron incluso debajo de los valores que se ven en Europa y en Asia por primera vez desde 2018, lo cual el ciclo monetario contractivo de la Fed impactó de lleno en las fintech, sobre todo en Estados Unidos, para poder hacerse de capital y bueno, seguir desarrollando sus negocios, ¿no? Entonces, esto también muestra un poco lo excepcional que fue 2021 y la convergencia hacia promedios de 2018, 2020, en este año 2022. Entonces hay un colapso muy fuerte, pero lo que vamos a estar charlando hoy es si fue la excepción 2021 o si 2022 es para preocuparse, ¿no? También las salidas a la bolsa también han caído sustancialmente respecto a los valores de 2021 y convergen a niveles de promedio de largo plazo. En cuanto al tamaño de las salidas, también hay una contracción del 38%, salvo en Europa, que un poco se mantiene, y quizá también un poco en Canadá. En Estados Unidos, en Asia, en Latinoamérica, en Australia y en África hay una baja en cuanto a la media del funding por operación. Este mismo también se ve misma tendencia en Brasil, con una contracción del venture
del VC, lo mismo en Canadá, lo mismo en Asia, o sea, todo se ve un pico en 2022, perdón, en el primer semestre, digamos, de 2021, y hoy en día hemos vuelto a valores de 2020, incluso en algunos casos debajo. Si uno lo mira en términos sectoriales, siempre lo que se observa es que el funding el sector que más recibe dentro del ecosistema de fintech es siempre payments y digital lending, con lo cual se dio en este caso lo mismo, se mantiene la tendencia en ese sentido, en donde el flujo fue mayormente hacia el sector de payment. Vamos a ver un poco si puede seguir ocurriendo esta dinámica hacia adelante. Y por último, a nivel internacional, la creación, el nacimiento de los nuevos unicornios también colapsó este año a su menor nivel desde 2020. ¿Sí? Si bien siguen habiendo nacimientos de nuevos unicornios, son cada vez menos los que nacen, justamente producto de cómo las valuaciones de la fintech se vieron fuertemente afectadas. Eso provoca también que, bueno, naturalmente crezcan menos unicornios, y que justamente también los unicornios tengan menos liquidez para poder hacerse, o menos espacio para hacerse de liquidez en un entorno contractivo en la política monetaria global a causa de un escenario de mayor inflación. Entonces, también es desafiante para las ultra, mega, archi, grandes empresas del sector tecnológico. Y por último, antes de arrancar con el panel, lo mismo se ve en Argentina, quizá obviamente con otro tamaño, con otra dimensión, y por eso tenemos los invitados del día de hoy, un muy buen informe de KPMG, en donde también se ve algo similar en cuanto a lo que es el funding y en lo que es también la cantidad de deals que se dan en LATAM, 107 millones de funding en el último trimestre contra 2.1 billion que se dieron en el tercer trimestre de 2021. O sea, hay una contracción tremenda en ese sentido, y también la cantidad de deals, el mejor momento fue, bueno, ya en este año, pero 43 o 36 en 2021 contra 28 que estamos viendo actualmente. Y acá en Argentina ocurre algo parecido, en donde también se ha visto una reducción en las rondas de la fintech, y bueno, justamente respondiendo quizás a la tendencia global, insisto, quizás con volúmenes o con una significancia mucho menor en relación a lo que se ve a nivel global, pero sí hay una tendencia que se repite, y bueno, por eso quería traer hoy a la gente que KPMG para poder hablar un poquito sobre la actualidad. Así que, dada la presentación, poder presentar un poco todo esto. No sé si se me ve. No, te fuiste. ¿Ahí se me ve? Ahí Ahí te está. vemos, ahí te vemos, ahí te vemos. De tilda, perdón. Bien, entonces, ya quería dejar la presentación, así que abro el juego con los invitados del día de hoy para hablar un poquito sobre el mundo del VC. Quiero arrancar por vos, Nacho. Bueno, ¿qué balance haces vos de este año? Y justamente esta es la pregunta, ¿no? ¿2021 fue la excepción o 2022 es la nueva normalidad? ¿Cómo lo viste? Bueno, yo creo que pasó un poco eso de la reflexividad de Soros, ¿no? O sea, hubo un momento en que empezaron bueno, plata a tasa negativa, entonces, bueno, buscas cómo alocarla, y el sector de fintech, digamos, hay Coatú, que es uno de los fondos más grandes del mundo y son cracks y súper creíbles, y ellos creen que la evaluación del sector, que el potencial de gross revenue es arriba de 6 trillion y la evaluación potencial es arriba de 32 trillion, ¿no? Cuando hoy el valor de todos los bancos, incluso eso sumo todos los servicios financieros, ¿no? Pero la participación, hoy, por ejemplo, el valor de todos los jugadores tradicionales es de 11 trillion contra las fintech que eran 0 en 2011, que llegaron a valer cerca de 1 trillón, 800, 700 el año pasado, y ahora están en la mitad, en promedio, o puede estar abajo, pero entonces vos decís, bueno, ¿cuánto vale hoy? Vamos a ponerle 400 billion, ¿cuánto podrían valer? La mitad de esa oportunidad de 32 trillion. Bueno, el upside es 30x, entonces el upside de eso sigue estando, porque esa es una visión de acá a 2030, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? Bueno, 2021, una especie de burbuja de todo, empezaron a aparecer jugadores que eran
hacían el arbitraje. O sea, uno de los factores que gatilló también todo fue decir, bueno, esos jugadores que se llaman los crossover fans, como Tiger, que decían, bueno, escúchame, acá tengo algo público de fintech que vale un múltiplo de, no sé, 40 veces ventas, cualquier cosa, o sea, por decir un número, 40 veces ventas, ¿no? O SaaS, bueno, el SaaS llegó a valer 35 veces forward revenue, o sea, entonces, y ahora vale, un Twilio, que es una compañía líder, te vale dos veces. Por ahí llegó a estar valiendo, cuando el año pasado valía 30, ponele, una cosa así. Entonces, todos se subían a eso y decían, bueno, dame algo privado que esté cotizando a 5 más una velocidad de crecimiento X y va a converger contra este otro que es público. Y bueno, parecía que era obvio, decir, ya lo público no lo puedo comprar, la tasa es negativa. Bueno, esto parece barato. Entonces, entre las cosas que hay para ver, bueno, ponámosle unos billions a, no sé, a una compañía privada. Bueno, y después también estuvieron los SPACs, que también era una manera de salir al mercado que convalidaban valuaciones altísimas, que bueno, terminaron siendo terminó con resultados bastante desastrosos. Y que también hay un tema con los SPACs, no sé si ustedes han estado en un SPAC, ¿viste? La verdad que vos estás en la compañía privada que es fusionada con el SPAC. Y bueno, después tenés lockups, con lo cual vos sos rico en los papeles, pero no podés venderlo. La liquidez es inalcanzable, se patea para adelante, y decís, ¿quiénes cobran esa evaluación? Y tal vez los que participan en la transacción, ¿entendés? Que cobran fees relacionados con esa evaluación, pero el que es el accionista, tal vez termina cobrando el 10%, porque crashea, porque nada, después tenés un floating pequeño que va implotando de a poco, y el día que vos tenés liberado tu lockup para poder vender, cayó 90%. Entonces, se realimentaron todas las formas posibles de inflar cosas y que a su vez se van haciendo la reflexividad entre sí, realimentándose entre sí. Y bueno, eso atrajo una cantidad masiva de capital, porque ahí están los números de VC, pero yo estoy seguro que si vos sumás transacciones de jugadores en lo que llaman capital turista, digamos, donde están desde universidades, endowments, hasta, no sé, family offices que hacen transacciones que por ahí no están tan reportadas, o los fondos soberanos, que a lo mejor hay que ver si entran en esa categoría, pero los números son Sí. extravagantes, se multiplicaron de una manera extravagante. Bueno, la evaluación también, y hoy se demostró insostenible. O sea, principalmente lo que te pasa es que si el mercado público pasó de 100 a 20, bueno, el mercado privado de late stage, nada, queda totalmente desarbitrado, y ¿qué haces? No lo ves reflejado en la cotización, sino simplemente lo ves reflejado que no hay más plata y tenés que sobrevivir 2-3 años a ver qué pasa. Déjame preguntarle a Federico y Andrea, también, ¿no? O sea, ¿cómo lo vieron este 2022? Y por otro lado, digamos, preguntarles si creen que podríamos volver a ver un 2021 o no, ¿no? Dado, fue excepcional 2021, ¿creen que se va a volver a repetir o creen que no se va a volver a repetir en mucho tiempo? Sí. Yo creo, a ver, ahí por lo que va del 2022, y claramente el 2021 fue, creo que ustedes lo explicaron súper bien, como el 2021 fue bastante excepcional, digamos, y se ve claramente en esos cuadros. Y el 2022 claramente lo que está mostrando es esa misma corrección de la que ustedes están hablando, ¿no? Donde tenés estos inversores que hubo, si querés, un caudal de plata que se generó durante el 21 y la pandemia también, ¿no? Y donde se fue invirtiendo, capaz que con un foco más de, no voy a decir despilfarro, digamos, pero con un foco no tan puesto en la calidad muchas veces de lo que estabas invirtiendo, ¿no? Ahí lo ves que cómo bajan las últimas rondas, ¿no? Nosotros hablando un poco, viste, con varios, desde el lado de los VCs, inclusive varios que reciben, digamos, esas inversiones, hubo como una fuerte también instrucción más allá del contexto que claramente lo explicaron muy bien, en ser más cautelosos en qué y cómo, ¿no? En tratar de estabilizar esas empresas, en tratar de decir, bueno, volvamos los costos también a un valor razonable interno, ¿no? Donde hubo mucho dinero para invertir y no necesariamente esas inversiones fueron del todo pensadas, y ahora vos ves que también es parte en la parte práctica, llamémoslo así, esa contracción de empezar a cuidar más esos costos, porque además tenés estas empresas que tienen que seguir creciendo, ¿no? Que todavía les falta ese crecimiento regional, ¿no? Entonces... Te interrumpo para decirte lo mismo que vos decís, que sí. uno de los temas que se debatió mucho fue los sueldos
que pagaban mucho de la fintech y en especial el mundo del Bitcoin y de las cripto, ¿no? Que incluso lo ves en el mercado local, ¿no? ¿No? Como que quizás por momentos había artículos que decían, che, se están pasando de rosca un poco con los sueldos porque también están desarbitrando, rompiendo mercados en otros segmentos por los sueldos que están pagando, están generando un efecto negativo en el resto de la macro, ¿no? Exacto. Federico, te quiero escuchar a vos también, pensando también, ¿no? si se puede repetir o no el año pasado y qué espera, ¿no? Porque también pienso, Nacho dijo ahí que las compañías van a tener que subsistir con lo que cada uno tiene. ¿Es momento de subsistir con lo nuestro, digamos, desde el lado de la fintech? ¿Van a tener que vivir con lo que pudieron acumular en el pasado? Sí, a ver, por un lado, totalmente en coincidencia con lo que vienen diciendo, esto lo que se vio es, el 2021 yo creo que fue algo excepcional, es muy difícil que se vuelva a repetir un nivel de exuberancia como el que existió en el mercado de capitales y los inversores en general. Y lo que se ve es que el impacto es distinto dependiendo la etapa en la que se encuentran las compañías, ¿no? Digamos, o los inversores. Entonces, el mercado de capitales, el impacto fue fuertísimo, vos lo comentaste, fue directo, va directo a valor instantáneamente. Todo lo que ocurre en el mercado de capitales lo vemos en un instante. Vieron reflejado casi directamente las etapas últimas de las rondas, ¿sí? Entonces, lo que estaban pensando en salir a una IPO o de una inversión de un SPAC, bueno, ahí eso vieron también el golpe muy, muy directo, y cuando vos ves casi todos los gráficos que fueron mostrando, la mayor parte del impacto lo recibieron las etapas tardías de las rondas, ¿sí? Rondas C, rondas D, y lo que son los exits, que son la mayor parte de los exits inclusive que hubo en términos de monto, en el 2021 fueron de mercado de capitales, ¿sí? No fueron ni compra de compañías ni buyouts, que son las adquisiciones por los private equity, sino fue muy directo al mercado de capitales. Ahora, cuando vos bajás y vas a las rondas A o las rondas semilla, eventualmente hasta alguna ronda B, ahí hay como un buffer, ¿no? Entonces, esas compañías que están en etapas más iniciales, mal que mal siguieron, tal vez en plazos más extendidos, etcétera, pero uno lo que ve es que la cantidad de fondos que recibieron y la cantidad de compañías que recibieron fondos se mantuvo más estable. Y ahí un poco lo que juega, Julián, es entre el dinero y la startup hay un inversor en el medio que tiene un buffer, ¿no? Digamos, compañías como la de Ignacio, pero normalmente lo que vos tenés son fondos que ya recaudaron el capital, que tienen plazos de 7, 10 años, dependiendo de la etapa en la que están, y tienen que hacer el deployment de ese capital. Y el venture capital como asset class, que si querés es inversiones alternativas, donde está private equity, bueno, hay diferentes inversores, no redujo tanto su recepción de capital de los inversores. Lo que hicieron vieron, mercado de capital está muy complicado, y como dice Andy, tuvieron que ser mucho más cautelosos, o dejar el desenfreno que tuvieron en 2021 y decir, bueno, espera, voy a invertir en compañías que me demuestren efectivamente que tienen un modelo de negocio, un potencial, y por lo tanto fueron acumulando un dry powder que yo creo que da cierto optimismo de lo que puede ocurrir hacia adelante, porque han acumulado capital que recibieron y que no hicieron en el deployment. Sí, totalmente. Nacho, me imagino que, bueno, que vos lo viste de adentro, ¿no? También pensando en las valuaciones, ¿no? Me acuerdo haber hablado con vos como que cualquiera antes con un PowerPoint juntaba un par de palos verdes, ¿no? Hoy ya es completamente distinto. Sí. Se volvió más, como que hoy la plata vale de nuevo, digamos. El año pasado eran los fondos rogándole a las startups que te dejen estar adentro, y ahora es al revés, más o menos. Bueno, hay compañías que ni lo intentan porque decís, no voy a... Pero hay gente que por ahí quedó descalzada y se está quedando sin liquidez. Y bueno, volvió a ser VC de vuelta, ¿no? Volvió a ser... ¿no? Antes era puro venture, ahora es más capital. O sea, digamos, el año pasado cualquier cosa era posible
viste, vos te invitaban a una ronda a valor de 10 y no sé, de repente no te contestaban más el teléfono y te enterabas que había valido 50 a las 2 semanas y se había terminado levantando 5 o 10 veces más capital. Hoy no, digamos, es algo más conversado, incluso hay cláusulas, viste, tipo milestones, donde decís, bueno, la evaluación es X, pero si no llegas a tal objetivo que me vendiste que ibas a tener en tus proyecciones, bueno, cae 30%. Y Te eso es tomo algo eso. pensado y está ocurriendo ahora. Te tomo eso y quiero abrir la mesa para todos, ¿no? Porque esto, o sea, el tema de la evaluación es una de las grandes variables para generar el funding, ¿no? Digamos, nadie va a poner algo que nadie va a poner guita que crea que en el día de mañana no va a ser una buena inversión. Entonces digo, ¿cómo imaginan las valuaciones de las compañías hacia el año que viene, dado que después de lo que dijo Powell hoy, de que las tasas se van a mantener altas por más tiempo? ¿Cómo esperan las valuaciones? Digamos, si en 2021 eran excesivas, hoy están más atractivas, pueden recuperar respecto a todo lo que, digamos, el ARC Fund cae 70 y pico, 70%, digamos. ¿Crees que esto se va a mantener o no? Si querés, Andrea, arranco por vos y quiero también después con Nacho, que es desde ese lado también de la parte de las inversiones. Sí, sí, sí. No, a ver, lo que decís vos, el tema, las evaluaciones claramente en el 2021 fueron exorbitantes. Lo habíamos visto con Fede, hay un estudio de Endeavor donde muestra que las evaluaciones son 14 veces, 19 veces, 6 veces, o sea, un promedio de 8 veces ventas en el 2021. Claramente en el 2022 vamos a ver que esas evaluaciones empiezan a ser ajustadas y entendemos que eso va a seguir, esa corrección en lo que queda. Bueno, ya el 2022 termina, pero probablemente en el 2023, por lo menos por un periodo también, ¿no? Claramente la bola de cristal no la tenemos, pero bueno, parecería que viene también por ese lado, por lo mismo que están diciendo ustedes, ¿no? Sí. Nacho, vos, digamos, ¿cómo ves el tema de las valuaciones el año que viene, pensando en este contexto, ¿no? de contracción de la liquidez global que impactó en las valuaciones y aparentemente va a continuar, ¿no? Sí, bueno, el año pasado había como una regla que era que los usuarios valían $1000 cada uno. Entonces tenías 1 millón de usuarios y valías $1 billón. Y hubo un montón de deals en cripto, en muchos. Incluso Katy decía que los usuarios, un usuario americano de una fintech, como una fintech de una wallet, digamos, se podía convertir en un banco, ¿por qué iba a valer menos que un usuario de JP Morgan? Bueno, tenía que valer $20,000 por usuario, ¿no? Entonces, con eso extrapolaron la versión de Square, ponerle. Entonces, bueno, tal vez. Después de repente, ¿qué pasa? Ahora no importa, los usuarios valen 0 y lo que importa es, no sé, generar un resultado, no quemes plata. El año pasado era crecer en cantidad de usuarios, es decir, si los usuarios van a valer 1000, bueno, gastá lo que sea para comprar usuarios y crecer de la forma más violenta posible. Hoy, si no, sobreviví como puedas por 2 años y trata de mantenerte, no sé, de volverte rentable. Y también había una especie de race to the bottom, porque claro, se crea un modelo de negocio, todo el mundo se sube en eso, todo el mundo valúa con un múltiplo. Pero ¿qué pasa? Se crean tantos jugadores que después cuando, no sé, se encuentran sin plata y compitiendo por lo mismo, y entonces empieza también una caída de revenue por unidad, digamos, como los Unit Economics. Y bueno, entonces capaz que hay modelos que murieron, o el que no llegó a tiempo, digamos, tiene que, con ese capital que le queda, reinventarse en otra cosa, tal vez en su industria, porque tal vez ese modelo por el que estabas corriendo esa carrera se terminó, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces, y después, bueno, que hay que ver qué pasa en el mercado. Compañías, para mí Square, una compañía que es bastante benchmark, como te decía, Twilio, hay compañías que son un benchmark y que vos ves los números de crecimiento y siguen creciendo como animales. Entonces vos decís, bueno, la evaluación cayó, pero es lo mismo que pasó con Google en 2008. O sea, la evaluación cayó, pero Google crecía el 30% anual y nunca paró de crecer el 30% anual. Entonces, a la larga, empiezan a quedarse baratos y vuelve de vuelta, porque vos ves que no paran de crecer, ¿no? Entonces, yo creo que va a tender a repetirse eso, porque hay industrias que tienen un potencial gigante y compañías que siguen liderando, creciendo, tienen baja rotación, tienen un margen bruto bueno, y bueno,
incluso por ahí aprovechan para reducir la cantidad de gente que tenían en exceso, y un día te anuncian un resultado de ganancias bueno y te sube 50% en un día. ¿Viste? Ya vos ves el chart de ponerle Square, ¿viste? Ya ves que primero se empiezan a estabilizar los bonos, porque es importante, si los bonos están muy volátiles, digamos, ya tenés un factor de volatilidad malo. Empieza a estabilizarse como el sustrato, y vos ves los precios de un Square, de alguna fintech, un Shopify, empiezan a mostrar un piso, ¿no? Sí. A ver y te pones a seguir los volúmenes, cómo vienen creciendo, y decís, bueno, esto está bien, sigue vivo y sigue con energía y sigue creciendo, y empezás a gustar. Entonces empieza a subir lo público y empieza también a traccionar el mercado privado y listo, empieza a funcionar de vuelta. Déjame preguntarle a Federico también, mientras digo, ¿no? Los que están sumados del otro lado, queda abierta para cualquier momento que alguien quiera levantar la mano o hacer una pregunta por chat. Cuando ustedes quieran lo pueden hacer, así que bueno, bienvenido en ese sentido. Mientras tanto, seguimos con la charla. Quería preguntarle a Federico también esto, el tema de los sectores, ¿no? Porque, digamos, queda siempre como que el sector de payments es el que más flujo siempre recibió, seguido en general, ¿no? Digamos, en el ecosistema de agregado, seguido quizás por lo que es lending. ¿Ves que en un contexto de menor liquidez puede haber algún sector más perjudicado o más beneficiado dentro de lo que es el ecosistema? Y, a ver, no sé si por un tema de escasez de fondo al final del día van a tener que mostrar el modelo de negocio. Hoy está muy castigado el sector vinculados a blockchain, ¿no? Desde que venía muy fuerte hasta marzo, eventualmente hubo alguna transacción más en mayo, pero bueno, cuando empezó a caer fuerte el Bitcoin, y ni hablar ahora con lo de FTX, que hay mucho concern acerca de la seguridad, del risk management, de regulaciones, digamos, es un sector que creo que va a haber compañías que van a sobrevivir cuando las que demuestren que tienen solidez, que tienen un modelo de negocio que es sostenible, que tienen un buen risk management saludable, y después muchas van a sufrirlo mucho, ¿no? Digamos, yo creo que ese sector va a estar complicado. Sí. Y creo que en el mundo, no sé Latinoamérica, en el mundo lo que probablemente tiene mucho interés es lo que es business to business, ¿no? Digamos, creo que está mucho más trabajado lo que es con consumidores, pero creo que hay mucha plata que se va a ir a hacer deployment en business to business. Y que vos mencionaste el tema del mundo cripto, ¿qué correlación le ves a las caídas que se ve en FTX y su mismo el sell-off que se vio en el Bitcoin en relación al funding? ¿Hay alguna relación o no hay correlación entre esas dos variables? Sí, pero yo creo que lo de Bitcoin es simplemente un efecto apalancado de lo que ocurrió con el resto del mundo inversor, del mercado de capitales, y básicamente reaccionó más fuerte a eso, ¿no? Fue una burbuja, lo podemos llamar, ¿no? Digamos, ese crecimiento que muchos eran optimistas, no sé, piensan en valores extraordinarios hacia futuro. Hubo mucha gente que puso plata probablemente sin hacer un assessment de los riesgos involucrados, de entender cómo funcionaba el activo, y en algún momento, se pinchó la burbuja y pasa lo que pasa con esas burbujas, ¿no? Donde el fundamental no estaba tan claro. Y yo creo que probablemente lo de FTX es un poco más complejo, ¿no? Es políticas, sobre todo en Estados Unidos, en términos regulatorios, muy digamos, tal vez en exceso restrictivas, y lo que termina haciendo un montón es irse afuera y no tener ninguna regulación. Entonces, al final del día, tal vez la cura fue peor que haber hecho algo un poco más razonable. Ahí capaz sumando a lo que dice Fede, justamente tratando de entender, ¿viste? O de escarbar un poco en estos casos, a ver cómo lo veían del lado de algunos inversores, ¿no? Que tienen inversiones fuertes en cripto, justo un poco lo que dice Fede al final. Yo particularmente no sé muy bien qué puede llegar a pasar de acá a futuro.
pero sí hacían bastante hincapié en el tema de la regulación, o sea, como que veían esa necesidad de tener regulaciones y nos contaban un poco bastante cercanos a la SEC y demás, donde era bastante restrictiva, pero que también ellos veían que había un montón de cosas que todavía no quedaban claras respecto de cómo regularlos, y había, por lo menos en las reuniones que tuve y que saltó el tema, hacía bastante hincapié en la necesidad de regular, pero regularlo de una manera, si querés, bien ayornada a lo que son esos tipos de activos, ¿no? Más moderna y demás, y no tan restrictiva. Veremos qué pasa. Vos, Nacho, ¿cómo lo viste desde ese lado de la mesa? Porque además convengamos que el dueño de FTX era una eminencia dentro del mundo cripto y dentro del mundo fintech, digamos, fue una decepción para muchos. Bueno, ¿vos cómo lo viste? Y sobre todo, digamos, dentro de lo que puede ser el impacto al funding, ¿vos sentís que hay alguna relación? Más que nada, digamos, el tema de que muchos inversores digan, bueno, invierto en esto, pero como es compañías que están creciendo, uno no sabe, empieza a generar como muchas dudas alrededor de este tipo de inversiones. ¿Cómo lo estás viendo vos? Bueno, yo creo que fue un poco también como la .com en su momento, ¿no? Es una tecnología superadora que hace posible un montón de cosas, pero bueno, atrae a muchos gente sociópatas, no sé, que pueden generar, o sea, a ver, yo creo que Sam, para mí era la ilusión del pibe tipo el nerd, que tiene todas las cucardas de las universidades gringas y los padres y todo. Es como salió de nuestra cuna un matemático, un market maker, que a su vez dona al partido. O sea, se convierte como en un paradigma que le da la ilusión a la gente. Y después, bueno, viste, te bancan BlackRock, Sequoia, todo el mundo te valida, te ponen todos los sellitos. Y el pibe no tenía board, no tenía contabilidad y nadie controlaba nada, y no sé cómo entraron en un frenesí de locura, de FOMO. Fue el clímax de FOMO y de locura, y bueno, también un poco se merecieron, digamos, o sea, crearon el caldo de cultivo para, bueno, simplemente un pibe sociópata, evidentemente está mostrando que era un megalomaníaco y que no sé, no estaba bien de la cabeza, me parece, y entró en una tipo bien al estilo Bernie Madoff, tipo Ponzi clásico. Pero bueno, yo creo que igual nosotros hemos invertido en algunas compañías de cripto y creemos que es una tecnología, así como fue Internet. Internet al principio era salvaje, era un lugar de narcos, no sé si se acuerdan, año 94, cuando llegó acá, pero en realidad empezó en el año todo de pedofilia, venta de drogas, no sé, cosas bizarras. Decían, no, ¿cómo esto se va a convertir alguna vez en algo serio? Y hoy, si no existiera, el mundo no existiría, básicamente, ¿no? Entonces, Sí. esto es lo mismo, solo que Internet para llegar a algo tardó, no sé, como 40 años, ¿no? Acaba mucho más rápido, pero bueno, si uno lo mira en horizontes de tiempo de meses, parece que no sé, que incluso podría desaparecer. Pero yo creo que también, por ejemplo, el open source. O sea, acordate el año, surge Linux, creo que en el 91. Y bueno, y todos decían, esto es un comunismo, o sea, cualquier cosa. Me acuerdo, Microsoft era el principal enemigo. Y después Microsoft se salvó por el open source, porque lo adoptó para su infraestructura de cloud y se convirtió en el mecenas del open source cuando vino el nuevo CEO indio. Y bueno, y ahí y es el principal impulsor hoy. Y esto, y a su vez es una tecnología que vos decís, la gente sabe que en realidad el código que hace funcionar todo era en realidad algo gratuito y que era impensado que los sistemas operativos fueran gratuitos y el código abierto y todo eso. Bueno, esto es lo mismo Sí. que va a ocurrir. Ahora, bueno, pueden llegar a morir generaciones y generaciones de compañías que explotan por el aire y bueno, eso es lo difícil. Ver quién va a ser el ganador, ¿viste? Porque hasta hace poco Bitcoin era la cosa de los dinosaurios y qué sé yo. Ahora de repente vuelve a ser lo más confiable y lo demás está todo puesto en duda. Entonces, cuando una tecnología que sabes que va a transformar todo, pero está naciente, pasan este tipo de cosas. Y ahora lo mismo con la AI generativa, ¿no? Que es lo que está... ¿viste? Ahora todo el mundo pasa de Web3 a inteligencia generativa y pasa a ser la nueva magia del momento. Y bueno, va a tener también sus idas y vueltas. Déjame me gustaría ir un poco a Argentina. Ahí tanto Federico como Andrea hicieron un muy buen informe sobre el funding en Argentina. No sé, Andrea, si querés, o Fede,
digamos, cuénteme un poco cómo está el fund en materia de funding, digamos, a nivel local, acompañando un poco la tendencia global, ¿no? Con otros números, ¿no? Pero prácticamente con una tendencia similar, ¿o no? Sí, Andy, ¿querés vos? Mira, lo que pasa en Argentina es las startups argentinas tienen un fondeo de venture locales en las primeras etapas, etapas C, de etapas A, donde los montos de inversión son menos relevantes. Si vos tenés entre 500 y 10 millones de dólares, y ahí tenés el 50% de ese fondeo viene de venture capital como Draper o como otros venture capital que son locales. Y el resto, te diría, mayormente es fondeo americano. Ahora, cuando vos vas a las etapas siguientes, 90-95% de la plata viene de fondos americanos, algún asiático o algún símil asiático, como puede ser SoftBank o Tencent. Con lo cual, al final del día, y por otro lado, esas startups locales tienen footprint o modelos de negocio que son regionales o globales, Claro. con lo cual no están pensando en Argentina cuando ponen la plata ni hablar en Walla o en ese tipo de compañías, pero toda empresa startup que va a recibir plata de un fondo de venture capital mínimo tiene que tener una proyección regional. Sí. Entonces, al final del día, la lógica para las empresas normales, no las startups estas que estamos hablando, que operan en Argentina, tienen lógica 90% Argentina, porque es su mercado interno, muy regulado, etc. Ahora, las startups se mueven en otro nivel, reciben fondos de afuera y tienen proyección fuera de Argentina. Y por lo tanto, están muy, muy vinculadas a lo que ocurra en la región, en el mundo, ¿no? Digamos. Sí. Andrea, vos te quería preguntar también, porque un poco lo mencionaste, un poco hablando a nivel global, pero acá en lo local se ve que hay varios proyectos, sin dar nombre, que están en modo de wait and see, reduciendo personal. Un poco en línea con la falta de funding para poder seguir sustentando su negocio, ¿no? Sí. ¿Cómo lo estás viendo? Y bueno, digamos, insisto, otra vez, hablando del contexto internacional un poco adverso, ¿eso es un ciclo que se va a volver a repetir este año para las compañías locales? No, sí, a ver, un poco o sea, en línea con lo que veníamos hablando, es como que se hizo de vuelta, y vuelvo a hablar de corrección, ¿no? Esa corrección en lo que son los costos. Sí, sigue habiendo presión, y como bien decía también Fede, o sea, que y dinero para inversiones sigue habiendo, mucho más cauteloso, pero lo que se le está pidiendo claramente es esa expansión regional, digamos, que puedan tener ese break-even, o inclusive ya empezar, bueno, depende del estadio en que estén, ¿no? Pero ya empezar a mostrar más ganancias, un producto más maduro y demás, pero sí poder hacer poner más fuerza en ese footprint regional, que es en definitiva lo que buscan los inversores, ¿no? Entonces el correlato de eso claramente viene también del lado de los costos, ¿no? Sí. Ahora, Nacho, vos, la empresa que Draper Signus fue uno de los grandes inversores en Lemon, típica compañía, Lemon Cash, típica compañía, ¿no? Que tuvo funding y que necesita. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue este año para lo que es el funding, el VC local? Me imagino que fue difícil, ¿no? Sí, bueno, cripto, o sea, hay layoffs. A ver, Kraken, que son los mercados más conservadores, te diría de los más serios, no es público, pero el otro día despidió el 30% de la gente. Es algo natural, me parece, en esta etapa que baja el crecimiento. Mira, la otra día hubo una charla de Marc Andreessen, Tim Draper, hablando de layoffs. Fue medio premonitorio de todo esto hace 3-4 meses. Y decía, mira, cuando haces... y Tim me contaba, justo en un viaje que hicimos hace unos meses, dice, me recuerdo en el 2001, viene uno de los emprendedores y me dice, bueno, Tim, quiero tu consejo, ¿qué hago tengo demasiada gente? Y bueno, y tantos, no sé, bueno, ¿qué hago? No sé, ¿cuánta plata tenés? Tanto. ¿Cuánta gente tenés? 400. Mira, yo creo que tendría que tener 3. Dice, pero 300, ¿qué te parece? Voy a echar al 30% de la gente, es una locura. No, 3. 3. Tienes que echar 397. Porque si lo tenés que hacer una sola vez, vos no podés hacer las cosas por tandas. O sea, cuando vas a hacer algo así porque es sobrevivir,
tenés que hacerlo al hueso una sola vez, porque si lo volvés a repetir ya nadie va a creer, se te van a ir todo el mundo, y bueno, ahí se te desintegró todo, ¿no? Igual de todas maneras es difícil, porque nada, hay muchas ilusiones y es complejo. A ver, Lemon tiene recursos para, no sé, 3 años y posiblemente no hay ningún problema de fondeo, pero bueno, tuvo que obviamente ajustar la estrategia. En abril te pedían crecer como un animal y de repente sobreviví 3 años, ¿no? Sobreviví 2 años, ¿no? Entonces, y a todos, no es solamente a Lemon, nombres que, o sea, no quiero dar nombres, hay información confidencial de empresas que no soy Yo accionista, o sea, mencioné pero todos están en la misma, o sea, vas al Fue board de público. los VC, te dicen sobreviví 3 años, y Sí. es así, ¿no? O sea, no es que es algo oculto, es más, está la carta esa famosa gracioso de Sequoia, ¿no? Cuando empezó ya la crisis, ¿no? Que mandaron esa carta. Y nada, va a haber seguramente, es un desafío. Yo creo que igual los emprendedores argentinos tienden a ser mucho más conservadores y por ahí tener un estilo que no es tanto el estilo americano. El estilo americano es decir, bueno, levantás plata, incluso tal vez ves que el contexto cambió y cerrás la empresa y devolvés la plata. El emprendedor argentino tiene como más instinto de supervivencia. No sé, es otro estilo que puede tener sus pros y sus contras, por ahí mucho más flexible, adaptativo, por ahí, y nada, pero bueno. Sí. Sí que Andrea, te tenés que ir, te hago la última pregunta antes de que te vayas. No, Igual tranquilo. ya me quedan pocas preguntas, así que, pero bueno, nada, tengo un par más, nada más. Pero pensando hacia adelante, si eventualmente los flujos vuelven hacia la fintech de la manera que quizás lo veíamos en los años pasados, ¿vos creés que Argentina podría llegar a tener mayores flujos respecto de los que pudo haber tenido en años de bonanza para lo que es el mundo del VC o no? Creo que te perdí, no sé, yo no la escucho. Parece que se No, escuchó. la perdimos, ¿no? Sí, la perdimos. Bueno, extiendo la pregunta para Fede y también para Nacho. Vos, Fede, ¿vos qué opinás, digamos? ¿Podríamos ver un renovado flujo hacia las fintech argentinas, incluso con un volumen mayor respecto a lo que vimos en años buenos, si es que el flujo llega a volver? Fue un año muy bueno el 2021, la verdad que es muy difícil que se vuelva a repetir, pero dicho esto, como dije antes, ¿no? Los fondos de Venture Capital o los fondos de Growth tienen muchísimo capital acumulado, han estado golpeados por la salida, ¿no? Digamos, el mercado de capitales, que es su salida, está golpeado, pero yo creo que en el fondo esta corrección que hubo en 2022 fue muy buena. La verdad que los inversores estaban siendo relativamente irresponsables en el tipo de inversiones que realizaban. Si querés, lo que estamos viendo nosotros es, en KPMG hacemos algunos trabajos de due diligence de startups, y normalmente 2021 iban y ponían la plata y después se encontraban con los problemas, y los problemas solían ser muchos. Y hoy lo que están haciendo, ¿sí?, los fondos o otras startups que están en etapas más avanzadas y que básicamente les queda capital para hacer adquisiciones, para seguir creciendo, son mucho más responsables. Miran qué están comprando con un poco más de cuidado, y muchas veces terminan no comprando, porque lo que hay atrás de esas startups que tal vez no estaban listas, que tenían un montón de problemas, sobre todo en fintech, que son negocios regulados y que contingencias y problemas suelen escalar muy rápido, sobre todo en Latinoamérica, donde vos tenés diferentes regulaciones en todos los países, diferentes complejidades, etc. Ocurre muchas veces que terminás arreglando precios de, no sé, 10, 20, 30 millones, y las contingencias más que ese número. Entonces, había un proceso que era bastante irresponsable de los inversores. Total, la plata fluía y a nadie le importaba, total, se la vendías al siguiente en la próxima etapa sin demasiados problemas. El que venía atrás
Después te venía Sequoia, que vos decís que es súper profesional, y te compraba un montón de acciones de FTX sin mirar. Entonces a nadie le importaba, y este proceso de corrección yo creo que es positivo para la industria en general. Digamos. Le duele un montón, pero yo creo que es positivo. Ahí, perdón, sorry, me caí. No, pero Ah, capaz sumando, sí, no sé, viste qué pasa, sumando a un poco capaz a lo que dice Fede, también visto del otro lado, ¿no? Donde los mismos emprendedores y esas mismas empresas de alguna forma empiezan a poner ese foco en, agarré el último pedacito que dijiste, ¿no? Pero ese foco en tratar de ser más prolijos también, si bien es un dilema para ellos porque están en pleno crecimiento y la cabeza está en otra cosa, pero creo que esfuerza un poco a esa dualidad, ¿no? Sí, sobre todo en fintech, ¿no? Digamos, hay otros sectores que son más comerciales, que no importa tanto, pero si vos haces las cosas un poquito mal en fintech, Banco Central acá, o Banco Central de otro lado, uno entra en un montón de problemas que acumulan muy, muy, muy rápido. sí. Julio tiene una Juli, pregunta. sí, permitime una preguntita, Juli. Le hago la pregunta al panel, ¿no? A ver, yo creo que en todo este contexto, en el reciente contexto, ¿no? Contracción en el funding disponible para el VC asociado al negocio fintech, yo creo que hay alguien que está mirado sentadito en el cordón de la vereda, disfrutando lo que está pasando, ¿no? Estoy pensando en la banca tradicional. A ver, he hablado con muchísima gente que estaba, digamos, básicamente emprendedores de negocios fintech, que planteaban que, bueno, en algún lugar ellos se iban a quedar con ese mercado, porque la banca tradicional tiene esas estructuras elefantiásicas a las que les cuesta horrores adaptarse a los cambios, adaptarse a las nuevas modalidades, básicamente de pagos, de lending y demás. Pero ¿qué pasa? Sobre la marcha se da esta escasez de fondeo, y claramente la banca tradicional tiene una ventaja enorme frente al fintech, sencillamente porque puede financiarse con estructuras de capital mixtas, se puede endeudar, puede captar depósitos. Me estoy refiriendo fundamentalmente a la fintech no bancaria, ¿no? Entonces, si la fintech hoy plantea dejar de crecer o tratar de cuidar el capital por un periodo de 2-3 años, la pregunta es, en un mercado donde la competencia es feroz, si yo tengo un competidor que durante 3 años no me va a competir porque solamente cuida la caja para extender sintéticamente los runways, la pregunta es, ¿quién va a ganar esta batalla? ¿La banca tradicional? ¿La banca fintech? ¿Cuál es la mirada que tienen respecto de, digamos, de esta discusión que se plantea en distintos ámbitos? ¿Van a convivir? ¿La banca tradicional se va a fagocitar a la fintech o al revés? ¿Qué mirada tienen sobre este aspecto particular? ¿Quién más? ¿Querés No comentar tiene vos, por qué Ignacio, coincidir, primero? ¿eh? Es una pregunta abierta, no tiene por qué coincidir en la mirada. Sí, bueno, no, yo creo que también los bancos tienen riesgos, tienen leverage por un lado, pero riesgos por el otro, ¿no? Por ahí no sé, te obligan a comprar deuda del gobierno en cantidades gigantes y te la reprograman a 20 años o cosas, ¿no? Pasó el 2001, pasó muchas veces, 89. Y esos son riesgos medio incontrolables, pero bueno, por otro lado tenés la protección, tenés la posibilidad de hacer intermediación, que básicamente es lo que te diferencia. Y bueno, la fintech también tiene la posibilidad de, no sé, hacer al estilo Ualá, decir, bueno, me hago un vehículo regulado y juego desde ahí un partido más híbrido, que no está mal, incluso la gente de Cuatú, como te decía, dicen, bueno, eso es que la evaluación de un banco va más por un múltiplo de patrimonio y la fintech era por un múltiplo de revenue, digamos, ¿no? Entonces, esa es una opción que te permite un fondeo más barato, te agrega como un overhead regulatorio, y bueno, tiene sus pros y sus contras, depende de cada país. Y si el negocio en sí, digamos, de fintech, el tema que tenés es que cada jurisdicción puede tener una regulación y te requiere vehículos, te requiere unos costos que te complican un poco que te dificultan escalar, ¿no? No es como vender, no sé, activos más virtuales, digamos, ¿no? Como publicidad, ¿no? La publicidad es un negocio divertido, es decir, no hay fronteras, básicamente, ¿no? Entonces, o algo que sí. Entonces, sí, es un desafío, ¿no? Si permaneciera todo en un invierno no sé, de congelamiento, tal vez los bancos tendrían tiempo de adaptarse.
Yo creo que igual hoy los bancos todos tienen sus fondos, sus fintechs y sacan obviamente sus versiones. A veces les va mal, ¿no? Porque no es fácil tener, ¿no? Como dicen, no es fácil innovar desde el directorio, ¿no? Hay casos acá que podemos, ¿no? Que dicen, me hago la de mercado de capitales, me hago mi Robinhood, me hago mi, no sé, y después terminás que no es tan fácil lograr el éxito. Pero nada, me parece que es bienvenido todos tratando de crear el futuro. Nosotros acá en la FinTech tratamos de crear regulaciones apropiadas, tanto para o sea, que haya competencia, que haya regulación que, digamos, cree un contexto de certeza para los usuarios también, y para los players y para los inversores, ¿no? Que haya transparencia. Y bueno, está siempre buscando generar esa plataforma. También los reguladores, imagino, están en la misma, ¿no? Brasil se jacta mucho de decir el regulador es muy agresivo, crearon el sistema PIX y realmente está escalando de una manera increíble. Es como una comunidad, yo creo que hay... El banco es un negocio de intermediación financiera y la fintech es otra cosa, casi que es una opción el modelo de negocio, ¿no? Que cada uno tiene sus pros y sus contras, deberían poder convivir. Y aparte, como te digo, si realmente esta visión de Guatú, si es un negocio en LATAM de, no sé, 600 billion de gross revenue, es un negocio tan grande, o que puede ser más grande incluso, que hay espacio para todo el mundo, me parece, ¿no? Sí, coincido. Yo, además, primero que es cierto, ¿no? Yo creo que este pequeño invierno de los ganadores o de los que se pusieron contentos, están los bancos, está, si querés, algunas estructuras más tradicionales, eventualmente podría ser hasta Prisma, que tenía una estructura, si querés, heredada de ser parte de los bancos, al menos en Argentina. Y esto le da más tiempo, ¿no? Están todos con algún proceso de tratar de incorporar fintech a su estructura. Ahora, la realidad es que el negocio que tienen hoy, ¿no? Y yo creo que van a convivir por un tiempo, es distinto, ¿no? La fintech lo que está haciendo en Latinoamérica, al menos, es incorporar gente que no estaba siendo abastecida por los bancos. Entonces yo diría que muy buena parte del crecimiento en Latinoamérica de la fintech está en gente precariamente bancarizada o no bancarizada del todo. Y de alguna forma conviven, y eso a los bancos no les interesa porque el banco tiene un nivel de costo, de estructura, sistemas, andás a ver qué lenguaje de hace 50 años, mucha gente, mucha estructura, edificios, y cosas que hacen que no les permitan tener un costo adecuado para gente de menores ingresos, que es hoy lo que está atendiendo prioritariamente el sector fintech, nada más. Okay. Un montón de la lugar parte de wealth crecimiento. y... Sí. Y bueno, tuvo este tema de la inclusión, pero bueno, también el tema B2B, como decís, crece. Sí. A ver, uno ve compañías todo el día que crecen, que tienen muy buenas unit economics, que, digamos, ves brotes verdes por todos lados. Lo que pasa es que, bueno, hoy el mercado tiene pánico y empieza a ver, viste, empezás a ver, como decís, los potenciales liabilities regulatorios, contingencias, bueno, tienen miedo de todo, pero vos ves cosas que crecen con unit economics fantásticas y en industrias gigantes, y entonces yo creo que va a pasar el miedo y va a volver, y bueno, y el potencial sigue estando ahí. Yo creo, si bien se pagaron cosas extravagantes y se llegó a un clímax de realimentación extrema, pero algún día, bueno, como pasó con, no sé, Internet, ¿no? Decís, bueno, terminó de alguna manera haciéndose realidad en un futuro. Sí. Hay que Yendo, pensar Ignacio, eso que comentabas de evaluaciones, en el fondo lo que hay es un mindset de muchos de los fondos americanos que funciona en Estados Unidos, que fue el driver para pagar precios muy altos, es que no importa el precio, ¿no? En Venture Capital no importa el precio, sino es estar en la compañía adecuada, porque si esa compañía después vale 3 billones, 5 billones o 10 billones, no importa si pagaste 100 millones de dólares para entrar con el 10%, fue 200. El Sí, tema te la vas a es haber pegarle a pagado la caro. compañía que terminó siendo, bueno, alguna de estas grandes tecnológicas que terminó funcionando. Entonces, en la medida que vos le aciertes a eso, te repaga tus errores y te repaga... el tema es no quedar afuera. Y muchos fondos han actuado de esa forma, y parte de eso se derivó a Latinoamérica, con una escala menor,
y es lo que ha empujado. Que el asset class fue el más performante de todos los asset classes por 5 años seguidos. Bueno, llegó después, ahora que crasheó. Y el promedio de rendimiento compuesto es 20% anual por 25 años, o es más, si lo proyectas más hacia atrás es más alto. Pero bueno, hoy tuvo un bump acá y entonces estamos en un estado de shock, pero esto va a volver porque la innovación va a ocurrir y la tasa de crecimiento tiene que ser más alta que las cosas establecidas para que el futuro exista, digamos, ¿no? Entonces, vamos a volver, no me cabe ninguna duda, pasaremos este invierno, va a haber innovación. A veces la innovación no va a venir como un copycat o como la simple, muchas compañías van a morir, otras van a volver, entonces, claro, va a ser difícil ver cuál era la que, digamos, por ahí en promedio decís, esto se murió, pero la realidad es que la que ganó, realmente sí, se convirtió en una compañía de $1 trillón. No sé. Bueno, Nacho, Fede y Andrea, la verdad, un panel espectacular, muy lindo poder hablar con ustedes sobre, bueno, el cierre de este año, complicado para el mundo del VC, pero bueno, con un view por lo menos optimista hacia adelante. Así que bueno, les quiero agradecer mucho a los tres por haber participado de esta charla, de cerrar el año junto a la ITELA con esta charla. Julio también por la invitación a este panel. Así que bueno, de mi lado súper agradecido a los tres. Y bueno, espero vernos en algún momento, reencontrarnos. Así que bueno, gracias por todo a todos. No, Gracias, muchísimas Juli, gracias a muchas ustedes. gracias. Gracias, Andrea, gracias, Fede, gracias, Nacho. Gracias, María, por habernos acompañado en el último evento del año. Agradezco también a la audiencia que se quedó hasta el final y si les parece bien los comprometo para el próximo año para que nos cuenten las razones por las cuales el VC volvió a recibir fondeo y volvió a replicar el 2021. Me parece, Juli, que teníamos que mandar un mensaje optimista para el cierre del año. Paciencia. Vamos a ver cómo sigue. Hay que tener paciencia, exactamente. Nuevamente, les agradezco a los panelistas, agradezco a la audiencia. Un fuerte abrazo y Dios mediante nos reencontramos el próximo año. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos ustedes. Feliz año. Hasta luego. Feliz Chao. año a todos. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao.